Mi nombre es Daniel Volpe, soy de la Regional Paraná. Voy a estar oficiando de moderador. Les voy a presentar a la doctora Raquel Chan. Antes le voy a estar pidiendo a todos que por favor pongan en vibrador los celulares. Y para quienes estén por primera vez en un taller, la metodología es una exposición que la doctora va a estar realizando y las preguntas al final nos van pidiendo el micrófono y se lo arrimamos. Le voy a leer el extenso currículum de la doctora, que es doctora en Química Extensiva y Biotecnología, doctora de la Universidad Nacional de Rosario, postdoctorado del Instituto de Biología Molecular de Plantas de la Universidad Luis Pasteur, directora por concurso del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, es investigadora superior del CONICET, profesora titular de la Cátedra de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, es directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Santa Fe. Así que los dejo con la doctora. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y antes que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Voy a tratar de hacer la presentación en los 20 minutos que me dieron. Le pedí al moderador que me corte, si no, porque presenté un poco más de diapositivas. Algunas son de pasaje rápido. Acá es donde yo trabajo, es el... A ver dónde se ve la... Ahí está. Ese es el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral que estrenamos el año pasado, antes estábamos en la facultad. Y el trabajo que voy a presentar hoy tiene un poco de trabajo hecho acá y un poco de trabajo de la empresa Bioceres, con la cual nos asociamos para el desarrollo de las 3 cultivos, soja, maíz y trigo HHB4. Así que algunas cosas son más mías y otras cosas son más de la empresa, pero tratamos de hacer una sola presentación. Bien. El título de la charla, que me era libre, me lo pidieron, fue el desafío de obtener cultivos tolerantes a estrés sin penalidades y, si es posible, con aumento de rendimiento. Y lo puse porque les voy a contar un poco cómo es la historia de todo esto y de la ciencia en general para obtener cultivos que toleren estrés. Este es el mapa del hambre de la FAO del año 2013, puede haber variado un poco a 2015, probablemente no mucho. Las zonas rojas que vemos... Uy, bueno, hice lío. Las zonas rojas son las más graves, las zonas rosas son menos graves, las blancas son las que en principio no tienen problemas de hambre. El problema del hambre es que va a ir aumentando porque se calcula que la población va a aumentar unos 3.000 millones de personas de acá a 2050. Lo que va a ser un total de probablemente 9.000 millones de personas a las cuales hay que alimentar y proveer de energía. O sea que es comida y es energía. Hay 3 soluciones, o hay muchas más seguramente, pero se me ocurren 3, o más de uno se le habrán ocurrido 3. Una es no tener más hijos, eso hace que baje el índice poblacional y no es una mala idea, y no tendríamos que seguir extrayendo recursos de la tierra. La segunda, que se le puede ocurrir a algún demente, es tirar una bomba atómica, seguramente abajo del Ecuador, donde estamos nosotros. Y la tercera es producir más alimentos, aparte de mejorar claramente la distribución. Esta es una curva, este trabajo no es mío, digamos, es de la bibliografía, eso quería decir. Y ustedes ven en líneas punteadas lo que fue creciendo. Yo no sé por qué señalo mal con esto. A ver. Ahí está. En líneas punteadas está lo que fue creciendo la producción, los rendimientos de los 4 cultivos más importantes con las cuales se alimenta la población humana: el maíz, el arroz, el trigo y la soja. Y en línea, llena, está la prospección de cómo sería ese crecimiento hasta el 2050 si pudiéramos seguir obteniendo tecnologías que nos permitan seguir con ese crecimiento. Lo que sigue en líneas punteadas es lo que crece la población. Y como ustedes ven, la brecha cada vez es más grande entre el crecimiento poblacional y el crecimiento de los cultivos. A eso hay que sumarle, lamentablemente, que dentro de este
crecimiento que está marcado desde 1970 hasta 2010, están ya los transgénicos y están todas las mejoras que se han hecho en el manejo. O sea, eso es lo que se produce con toda la tecnología y con toda, no solo la biotecnología, sino con los breeders tradicionales, con todos los mejoramientos y con las técnicas de manejo que han logrado contribuir significativamente al aumento de los rendimientos. O sea que realmente estamos con un problema, y un problema que la ciencia puede contribuir un poco, por eso esto es una modesta contribución, a por lo menos ir siguiendo esa curva. Pero van a hacer falta otras contribuciones para poder alcanzar la curva de crecimiento poblacional. Solo en modo ilustrativo, este es el mapa de cómo han ido creciendo la introgresión de cultivos transgénicos a pesar de su mala fama en el resto del planeta. Y como verán, hay países que están muy verdes, que son aquellos que han adoptado la tecnología de transgénicos, y los países amarillos, donde todavía el transgénico sigue siendo una mala palabra. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar estos rindes o cómo hacemos nuestra contribución desde un laboratorio público como el que pertenezco yo para tratar de encontrar tecnologías que mejoren los rendimientos? Las plantas, como vemos acá y como todos sabemos, están sometidas en forma continua a una serie de factores ambientales que generan pérdidas. Entre ellos la sequía, la salinidad, las heladas, los patógenos, los insectos y otro montón de factores tanto de origen biológico como de origen no biológico. Las plantas son organismos sésiles, no han evolucionado para moverse, como los animales que cuando necesitan agua migran, cuando necesitan otra temperatura migran. Las plantas están plantadas y no han evolucionado. Eso creemos porque no les preguntamos, no es que ellas lo hayan dicho, porque hacen esto tan fantástico que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, supongo que en este auditorio todos saben, pero es la conversión de energía solar en energía química, y solo las plantas y algunos algas y otros organismos fotosintéticos son capaces de convertir esa luz solar, que es ubicua, en azúcar, en alimento. Pero el problema es que no se movieron. Como no se movieron y no evolucionaron para moverse, se tienen que aguantar los estreses. Pero no es que se los aguanten o los toleren así nomás, sino que han desarrollado a lo largo de la evolución mecanismos moleculares y fisiológicos que les permiten tolerar, aunque sea en forma limitada en el tiempo, mejor esos estreses. ¿A qué nos dedicamos en el laboratorio? A entender cómo las plantas toleran esos estreses, y para eso trabajamos con determinados genes. La pregunta es si queremos esta planta, y eso es un dilema, como digo en esta diapositiva, que no nos deberíamos plantear. Esta planta no sirve, es una planta que va a sobrevivir en el desierto, pero nosotros no vamos a sembrar en el desierto, porque el desierto va a seguir siendo poco factible de que uno pueda sembrar, digamos, y crecer. Lo que necesitamos es plantas que crezcan en medios donde las precipitaciones son poco predecibles, son aleatorias, son en algún momento sí y en otro no, pero que sigan rindiendo como corresponde, digamos, o en lo posible, como yo dije, aumentar. Entonces, lo que ha buscado la humanidad durante mucho tiempo es esto: plantas tolerantes a estrés o plantas que produzcan más. En realidad buscaba plantas tolerantes a estrés porque sabíamos que el estrés, sobre todo el estrés hídrico, la sequía, es la causante de por lo menos el 50% de las pérdidas mundiales en los rindes. Ahora, ¿qué pasa cuando las plantas toleran el estrés? ¿Cómo lo hacen en forma natural? Hacen esto: cierran los estomas. Cuando yo les hablaba de la evolución para sobrevivir, es el cierre estomático. El cierre estomático es la respuesta de la planta inmediata a la falta de agua. ¿Qué pasa? La naturaleza es sabia, pero no tanto, salvo las plantas C4, pero en la mayoría de los cultivos C3, el estoma es el mismo agujero por el cual se fija el CO2 y por el cual sale el agua. Si cierro el estoma, no me deshidrato, eso es lo que hace la planta, no evapora, pero tampoco fija CO2, y eso baja los rindes. No hay fotosintatos, no hay rinde.
Entonces, tengo una planta que sobrevive, pero es una planta que no produce. Y la verdad es que la mayoría de la ciencia se dedicó a eso, a buscar genes que podían generar lo que vemos acá arriba. Esta planta que se te muere y la planta que sobrevive. El problema es que esa planta que sobrevive es muy poco productiva, aunque haya agua. Y como la bola de cristal no la tenemos nadie, de cómo va a llover o no va a llover en el ciclo que viene, es una planta que no puedo sembrar, porque es muy buena si no llueve nada. Pero si llega a llover, produce menos que la otra planta, lo cual hace que sea poco viable. Entonces nos planteamos este desafío, no nos lo planteamos en su momento, pero tiene que ver, voy a contar un poquito de la historia, con encontrar otros mecanismos que no sean el cierre estomático, que generen que las plantas toleren más tiempo, no indefinidamente, pero por lo menos alarguen el tiempo de tolerancia. Y acá no pretendo, porque es muy molecular esto, pero era para señalar que las plantas tienen una capacidad de sentir el estrés, y cuando hacen eso modifican una cantidad de proteínas y de genes para poder responder a ese estrés. Llegando a este cuadro, que no es inventado y no es un dibujo de un chico preescolar al cual se le dio un lápiz con distintos colores, eso que ven son las redes que se generan dentro de una planta con los entre 25.000 y 50.000 genes que tiene una planta, varía de planta en planta, para responder a una situación de estrés. Todo aumenta o disminuye, pocas cosas quedan en su lugar. O sea, las respuestas son complicadísimas y las respuestas están cruzadas entre sí en esta red compleja que es muy difícil de estudiar. ¿Cómo se estudia esto? Es difícil, se toma uno de estos genes y se trata de trabajar en estos sistemas que llamamos sistemas modelo. ¿Por qué trabajamos en sistemas modelo como Arabidopsis o arroz o Medicago truncatula para el caso de leguminosas? Porque buscamos plantas que tengan ciclos de vida corto, que el conocimiento pueda avanzar rápidamente, que conozcamos el genoma, que sean fáciles de transformar, que entren en lugares acotados, porque en general el espacio es algo costoso, y todas esas características las reúnen muy pocas plantas. Por eso Arabidopsis thaliana, que es esta planta que vemos acá arriba y que tiene utilidad cero, o sea, no es ni ornamental, ni sirve, ni da comida, ni da nada, es fea, es el modelo universal de toda la bibliografía, porque se pueden hacer cientos de ensayos en espacios mucho más reducidos que esta sala. Y en un año se pueden tener 6 generaciones. Eso nos permite avanzar mucho más rápido en el conocimiento. Ahora, como Arabidopsis no sirve para nada, después viene todo el resto del desarrollo que es complicado y es ver si los mecanismos descubiertos en Arabidopsis se mantienen o no, porque no todos se mantienen, en una planta que, como me dijeron una vez en un viaje, es decent plant, una planta decente, una planta que tenga interés agronómico y no Arabidopsis. Entonces, un poco es un esquema de cómo trabajamos, tomamos genes de, en este caso yo puse girasol, pero hemos trabajado con genes de muchas otras plantas, transformamos plantas de Arabidopsis, hacemos una gran cantidad de estudios en Arabidopsis, y después nos volvemos de nuevo a la planta de origen o a otra planta para ver si funciona. Y así encontramos, distintos genes, por ejemplo, este es el caso de HHV1 y HHV13, que tienen una tolerancia muy grande. Estas son las plantas transgénicas y estas son las plantas salvajes, sometidas todas a un estrés severo. Este tipo de ensayo, que también lo habíamos hecho en su momento para HHV4, que es de lo que más voy a hablar hoy, es un ensayo errado, es el mismo ensayo que yo les mostré para la planta de brásica, donde el estrés al cual se somete la planta es: te saco todo el agua, a ver si te la aguantás. Sin embargo, acá ven las plantas después de regadas, son plantas que toleran un estrés muy, muy fuerte. O sea, realmente la quita del agua totalmente. A nosotros en su momento nos pareció fantástico, nos pareció maravilloso, al igual que un montón de científicos en el resto del mundo. La realidad es que
Acá hay otro caso, es HHV11 también, que tiene tolerancia a estrés hídrico. Es que no miramos, lo cual no quiere decir que después no nos fue bien también, pero no miramos esto, que es cómo estaban los estomas. Cómo estaban los estomas en esas plantas para poder tolerar estrés. O sea, todas las tecnologías desarrolladas en la bibliografía científica de plantas, la mayoría, no todas, estaban basadas en esta hormona que se llama ácido abscísico y que es la hormona del estrés. Y que lo que causa esta hormona del estrés es un cierre estomático automático. Y lo que hicieron en muchas otras empresas, compañías y desarrollos es ponerle promotores inducibles, o sea, tratar de que el transgén no se exprese todo el tiempo, sino solo cuando es necesario, pero parece que eso no ha solucionado el problema a campo. En 2011, y esto es bastante reciente para lo que es el avance en ciencia y en transgénicos, salió este trabajo en Nature Biotechnology, que es la revista más prestigiosa de biotecnología a nivel mundial, es una de las de Nature. El trabajo es del grupo de Dirk Kinsey, y ellos tomaron 25 genes descritos en la literatura como de conferidores de tolerancia a sequía extrema. Los pusieron en un robot hecho a propósito en Arabidopsis todo, y lo pusieron en condiciones normales de crecimiento, o sea, de irrigación normal, y los pusieron en condiciones de estrés moderado. Y dijeron, ninguno de estos 25 sirve para nada. Todos los 25 producen menos, con suerte poco menos, que la planta sin transformar, ¿sí? Si lo ponemos en condiciones de estrés moderado o de estrés o de no estrés. Y esto fue un golpe grande para la ciencia, digamos, de la pelea contra el estrés hídrico, porque mucho trabajo hecho, que también sirvió para entender el conocimiento, no servía para la agronomía, no servía. Entonces, hubo como un cambio de paradigma de qué es lo que hay que medir. ¿Qué es lo que hay que medir cuando uno obtiene una tecnología de tolerancia a estrés? Entonces, solo como ejemplos de cosas que hay que medir, por ejemplo, cómo es la entrada a senescencia. ¿Cuánto tiempo la planta sigue generando fotosintatos para mandar a los granos o para generar biomasa? Ese es un parámetro a medir. Este es el caso de HHV4. Este es otro caso, que es HHV1, es otro gen de girasol, y lo importante es cuánto produce la planta, este gráfico que ven abajo, en estrés. Estas son las plantas salvajes y estas son las otras plantas transgénicas. Sin estrés, con estrés todas bajan, pero la salvaje baja más. ¿Por qué baja más? Porque el mecanismo por el cual tolera no es de cierre estomático, sino que está arriba, que es un mecanismo de estabilización de membranas. Otro parámetro a medir, el largo de las raíces, como en el caso este de HHV11. Medir cómo desarrollan las raíces las plantas, aparte de cuánto toleran el estrés. Y por supuesto, biomasa. ¿Cómo es la biomasa de esas plantas? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánta superficie de hojas tenemos? ¿Y cuánto es al final el rendimiento de grano? Me fui, que este es el caso de HHV11. El de HHV4 no lo muestro porque lo muestro directamente en cultivos, pero es para mostrarles un poco cómo cambiamos todo lo que tenemos que medir en Arabidopsis. Este es un trabajo que no es de mi grupo, es de un grupo del instituto, con otra tecnología también, y es masa radicular, masa aérea, ¿sí? En estrés, sin estrés, y por supuesto, al final, producción de semillas, que es lo que ven ahí en los tubos del costado. Lo que pasa es que la Arabidopsis da esas semillitas así, porque son un puntito, y que uno las pesa en esos tubos que se llaman tubos de Eppendorf. Ahí tenemos otro ensayo con otro de los genes, y este es el cambio de paradigma. Medir productividad, medir cuestiones básicas, medir mecanismos, y evitar todos aquellos mecanismos que tienen ácido abscísico como el medio para generar tolerancia. Ahora, fuera de eso, y eso es lo que hacemos en el laboratorio, viene todo lo demás que viene después, que es llevar esto a un producto de campo, con productividad, y ahí viene este complejo camino
que lleva muchos años de inversión y de tiempo. Eso está sacado de la bibliografía y yo creo que incluso es bastante optimista. En cuanto a años e inversiones, se dice que llegar a un organismo transgénico comercial son aproximadamente 120 millones de dólares desde el principio hasta el final. Y las etapas finales, obviamente, son las de desregulación y demostración de que el organismo obtenido no sea tóxico, que nutricionalmente sea igual de valioso que el organismo del cual proviene y que no genere problemas ambientales o cambios ambientales serios. Para hacer este camino hay muchas etapas, yo les voy a mostrar solo cosas ilustrativas de cada una de las etapas, y fue acá donde nos asociamos con la empresa, porque nosotros como organismo público no tenemos la capacidad de gerenciar lo que venía después, que era bastante más complicado, o no, de distinto grado de complejidad, pero en todo caso no estábamos preparados para hacerlo, y esto es lo que hizo la asociación pública-privada a la cual llegamos, que fue muy beneficiosa para todos. O sea, lo del sistema público llega o llegará en breve, esperemos, si el SENASA lo permite, a un producto de campo, y para nosotros es una alegría grande y seguimos trabajando en otras tecnologías en el laboratorio con nuestras propias capacidades. Entonces, estos son los primeros ensayos que habíamos hecho en el laboratorio con soja HHB4, y una de las primeras alegrías de ver que la tecnología que habíamos visto en Arabidopsis se sostenía en una planta de interés agronómico. Esto ya es en invernadero, la misma soja. Nuevamente, esos ensayos de sequía extrema, que no son los que hacemos ahora. Esto es en invernadero maíz. Acá también es un ensayo de sequía extrema y se mide el área foliar verde remanente después del ensayo de sequía extrema. Trigo, también un ensayo de invernadero, de estrés hídrico, un estrés salino, porque también no les conté, porque es algo medio viejo, pero este gen confiere tolerancia a sales. Y algunos ensayos ya pasando esta etapa de invernadero y pasando a campo, primero con las líneas no seleccionadas, o sea, la planta que se transforma no es la planta comercial, o sea, la planta comercial ha perdido para su mejoramiento una parte del genoma importante para ser transformada. Y ese es un problema que también genera mucho más tiempo de trabajo. Las líneas que son transformables, o sea, que aceptan la inserción de un transgen, son líneas que no son comerciales, que no son muy buenas, entonces hay que hacer la transformación en esa planta y después, si es buena y los ensayos dan bien, introgresarla a las variedades comerciales, lo cual enlentece aún un poco más todo el proceso de llegar a un producto comercial. Yo seleccioné algunas de las diapositivas, por suerte está Julieta acá para dar alguna aclaración sobre esto, pero son ensayos como para que vean que esto ha sido hecho en distintos lugares del país y de Estados Unidos, con eventos primero no seleccionados, después con eventos seleccionados. Esto es maíz, el soja ahora es maíz, en Charata, Chaco, en Aranguren, comparado siempre con un control comercial, las distintas líneas, y en general lo que estamos midiendo siempre es aumento de rendimiento. Está pendiente la medida que nos gusta más a los científicos, que es mecanismos moleculares, procesos fisiológicos que no son tan importantes para los productores, pero para nosotros sí, para seguir desarrollando tecnologías. Eventos con el promotor constitutivo y eventos con irrigación y sin irrigación. Este caso ya es con híbridos, ¿sí? Y en todos los casos, ven, tienen el control y la mayoría de las líneas dan un aumento de rendimiento sobre el control, un aumento de rendimiento significativo. Esta es soja, que es la primera que ha sido aprobada por la Conavia, es una foto de campo y una descripción muy breve de las condiciones del ensayo y lo que tenemos como producción después de tratamientos control. Acá tenemos eventos preseleccionados, es parte del pipeline, por eso se los cuento. O sea, hay que hacer eso previamente a tener un evento seleccionado con el cual se pueda trabajar, que es donde llegamos acá.
y donde se hicieron los ensayos de productividad con el evento seleccionado. Este gráfico nos indica en cuántos lugares está en rojo el evento seleccionado dio más producción que el control, mientras que en amarillo están aquellos que dieron menor o igual que el control. Este es otro ensayo ya hecho en Estados Unidos y como un resumen de cuánto mejor sería el evento H4 soja con respecto al H4 normal. Esto lo hizo uno de mis becarios con los datos que había de todas las localidades, desde la más baja hasta la más alta, y como ven, tenemos un aumento de productividad y están mezcladas las localidades de Estados Unidos con las nuestras, pero en todos los casos tenemos un aumento de productividad que en algunos casos llega a 15, 20%, este es para soja. Y este es mi grupo de trabajo, estos son mis becarios ahora, en realidad han ido cambiando con el tiempo porque los chicos se doctoran, se van, pero son los que tengo ahora, no menos uno, que trabajan conmigo en los distintos genes de las distintas plantas que estamos estudiando para tolerancia a estreses. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Chan y vamos a proceder a las preguntas, para lo cual tendrían que ir levantando la mano y le vamos haciendo llegar el micrófono por las dudas que vayan surgiendo. Buen día. Buen día. Una preguntita para maíz. ¿El evento es dominante? ¿Es necesario que tenga los dos progenitores, tanto hembra como macho, el gen? ¿O con uno basta? Me parece que es un híbrido. Julieta, vos si querés venir conmigo acá a contestar alguna de las cosas, venite. Porque No hace falta que los dos padres tengan el evento. No, es un híbrido en el cual solo uno de los dos padres tiene el gen. Sí. Yo te pensaba, pero prefiero que ella conteste porque ella es la que hizo esos estudios de campo. Así que. ¿Más preguntas? ¿No entendieron nada? ¿Les quedó todo tan claro? Pueden preguntar cosas muy básicas, no me molesta a mí. Ahí va la primera pregunta básica. Buen día. Buen día. No, la pregunta es la siguiente. ¿Qué ventaja encontrás en esto con respecto a lo que sería un mejoramiento tradicional o lo que están haciendo los breeders actualmente en cuanto a líneas, puntualmente lo que hablan de maíz, que son tolerantes o que tienen mayor tolerancia respecto a otras líneas? Yo creo que lo que hacen los breeders tradicionales es absolutamente valioso y sin eso no hubiésemos llegado a mantener la curva. Por eso yo dije que la curva de crecimiento incluye el trabajo tradicional. En principio, si hubiera menos trabas para los transgénicos, la transgénesis debería ser muchísimo más rápida. O sea, mucho de la traba del breeder tradicional le lleva mucho tiempo la selección de líneas mejorada, porque hay una cuestión de cruza, selección, análisis durante mucho tiempo. El transgen debería llevar menos tiempo del que lleva. Entonces, esa sería la gran ventaja, llegar a una tecnología mejorada en menos tiempo. Y si la percepción pública lo comprendiera, cuando haces un breeding tradicional, mezclas los genes de un progenitor con el otro, haciendo una ensalada terrible. En el caso o sea, como genéticamente modificado, es mucho más modificado un cultivo obtenido por breeding tradicional que el transgen, donde vos pones una sola cosa y sabes dónde está. Y en general, si es un gen de planta como este, mejor aún. Porque es un gen de la propia planta, no de esta, de otra, que tolera mejor el estrés, pero es un gen de plantas. Es algo que ha hecho la evolución normal. Raquel, aprovechando por ahí que faltaban algunas preguntas y aprovechando la oferta de preguntas tontas. No, tontas no, tontas no me gustan, básicas. Bueno, básicas. No es lo Te hago mismo. una consulta. Cuando vos mostrabas esos ensayos de respuesta en rendimiento por la inclusión del gen, ¿esos eran tratamientos que estaban sometidos a qué presión de estrés? O sea, un En control... cual mostré muchos, por eso, así que no soy, que son distintos ensayos. Claro, pero en términos generales, digamos, para los que estemos pensando en esto posterior a campo, decís, una planta, digamos, nos podría a lo mejor estar dando un rendimiento promedio, mostrabas algunos tratamientos del 14%, pero sometidas a qué nivel de estrés contra una planta normal, digamos, en un rendimiento En óptimo. realidad, eso te lo va a contar Julita, pero yo te quiero contestar algo. No es importante cuánto es el nivel de estrés, lo importante es que en cualquier situación no te dé penalidades y siempre te aumente.
Si vos le aplicás mucho estrés, probablemente los rindes te bajen totalmente, ¿sí? Esta va a estar mejor. Cuanto más estrés hay, mejor funciona el transgénico. Sí, a eso iba Pero la la pregunta. idea o sea, es que... la medida que la diferencia contra el óptimo sea mayor, la expresión de la diferencia de resultado también es mayor, digamos. Exacto. Perfecto. Lo que no se ha logrado antes, y para mí esta tecnología en ese sentido es absolutamente novedosa, es que cuando no hay estrés no pierdas. Claro. Por acá había. Sí, dijo que cuando estaban estudiando la resistencia a sequía también estaba asociada con tolerancia a salinidad. Sí, no siempre, No para siempre. este gen. Sí. ¿También puede estar asociada a frío, a la tolerancia a frío? Este gen no. No en Lo este del que caso. sí te da tolerancia a frío es HHV1, que es el otro. No, esas redes complejas que yo mostré, que todas las cosas cruzadas hacen que algunos genes den para varias cosas o para determinadas cosas. HHV4 no genera en los ensayos que hicimos una tolerancia a heladas. Gracias. Lo que pasa es que se puede sumar al otro, que sí genera. Acá. Sí. Dijo que estaba aprobado en Conavia el Sí, evento. el evento HHV4 de soja está aprobado en Conavia el 20 de abril de este año 2015, que fue un motivo de celebración realmente. Se podría hacer producción. No, falta que lo apruebe la SENASA. O sea, la Conavia aprueba los ensayos para seguridad ambiental y el SENASA tiene que aprobarlos para seguridad, digamos, alimentaria. En SENASA se presentó al mismo tiempo que en Conavia, pero todavía no se trató. El de Conavia, el de ambiental, está aprobado, sí. ¿Y a nivel mundial? A nivel mundial yo creo que van a esperar que se apruebe en Argentina para después los demás países lo hacen en espejo totalmente. O sea, cuando ven que ya... En Argentina es un país muy serio en cuanto... No para todo. Dije, en cuanto a las medidas que se tienen de seguridad regulatoria, es respetado por eso. Entonces, una vez que esté aprobado en Argentina, probablemente copien en todos los demás lugares. Sí, soy Bruno Barcelos, de Brasil. Te pregunto una cosa, con relación a dónde está la brecha con mayor respuesta de incremento en los rindes, en quizá en condiciones de campo. Por ejemplo, no está donde no hay agua, pero donde hay agua, pero podemos mejorar esta eficiencia del uso del agua cuando hay agua. Por ejemplo, te diría, Sí. Antes de llegar al punto de martitez permanente, Sí. por ejemplo, una línea presentada acá en Apresidi, creo que en el año 2012, en una charla, habló mucho de la FBN, donde la hormona de la planta no se llega a la FBN, y donde la planta continúa llevando glicosis hasta la FBN y la FBN no baja. Entonces, la mayor causadora de la baja de los rindes cuando hay estreses chicos es cuando hay agua, pero baja la eficiencia de conversión de nitrógeno y de aporte de nitrógeno a la planta. Te pregunto, ¿hay alguna investigación también en esta línea que quizá en mis condiciones de Brasil sea la más que me aporte rindes? Porque tengo estreses chicos, pero para saltar los rindes tengo dos opciones. O aporto esta hormona en la planta, porque no tengo los genes en la planta, pero conozco dentro de muchas cultivares, algunas que ya son buenas para estreses chicos. Entonces, si aporto hormona, voy a cosechar más, estoy cosechando más. Cuando aporto hormona, ABA, por ejemplo, aminoácidos, también Pero voy a cosechar más. ABA en forma externa es muy caro. O sea, no La es algo hormona, para aportar, ¿qué? Hormonas, sí. no es tan caro. En Brasil, acá, $8 por hectárea, Bueno. $7. No da esto, da $6. Entonces, mis ensayos hemos cosechado 200, 300, 400 kilogramos a más con una pulverización, una fumigación o dos fumigaciones pre-estrés. Entonces, mejoro la eficiencia del uso del agua cuando hay agua. Entonces, después voy a cosechar más. Te pregunto, ¿hay fundamento en esta línea también para Sí, claramente, seguir sí. investigando en Brasil? Me parece que sí, que si lográs saber cuándo hay estrés para que en ese momento no se produzca, digamos, mucha fotosíntesis, pero cuando no hay estrés el uso del agua se mejore,
muy interesante como desarrollo. Si esa es la pregunta. Si uno sabe, lo que pasa es que yo la veo difícil de manejar a campo. O sea, vos tenés que estar midiendo continuamente cuándo le tenés que dar agua para que la use bien. Si entendí bien la pregunta. Hay sensores en el suelo que dicen cuánto hay de agua en el suelo. Cuando se llega a la mitad de capacidad de campo, ahí empieza una queda, pero te digo, de secano, ¿no? Ahí empieza el estrés. ¿Cuán llevable es eso a un productor agropecuario chico? Esto es otro problema, ¿no? Porque hay modelizaciones y nosotros estamos trabajando en modelizaciones donde vos digas, bueno, ¿cuándo le pongo agua, cuándo no le pongo agua, cuánto va a producir una planta en tal o cual condición de suelo, de cuenca, de agua? El problema es que es difícil de llevar eso a un productor que esté monitoreando continuamente cuándo le tiene que dar el agua para asegurarse un mayor rinde. Pero sí, me parece que siempre el conocimiento ayuda a desarrollar mejores cosas. Si me la pregunta es si hay que seguir investigando eso, sí, diría que sí. Sí, pero la investigación de breeding que hacen mejoramiento en Estados Unidos, están a investigar esto. Una planta que no se muere, la Rhizobium, la bacteria. Sí, pero no son todas, o sea, no todas las plantas hacen simbiosis con Rhizobium. O sea, lo estás diciendo para soja. Sí. Pero no es algo que puedas aplicar a todos los cultivos. Que Perfecto. plantas que no hacen simbiosis. Sí. Sí, casualmente en soja, te pregunto. Entonces, Bueno, ¿hay está bien. investigación de eso? ¿No? Hay investigación, sí, hay investigación de eso, de transgénicos. Todo el mundo quiere encontrar, yo qué sé, la solución mágica, convertir una planta C3 en una planta C4, que es el sueño del pibe. Pero, digamos, es como algo casi imposible. Hay muchas formas, se trabaja de muchas formas. Pero yo, si me preguntás, yo creo que soy partidaria de estudiar todo lo que se pueda y de buscar alternativas para sumar conocimiento. Lo que yo te estoy diciendo, cuando dije eso, es que la curva, por mucho que sumemos transgénicos, que sumemos breeding tradicional, con suerte la sostenemos. Con suerte la sostenemos en la misma pendiente. Cualquier otro estudio que ayude, mejora. Hay una realidad, los recursos son limitados. No hay más tierra para cultivar, hay un 5% de tierra para sumar, más o menos, y el agua es un recurso limitado también. Entonces hay que saber usarla bien. No sé si contesta la pregunta. Espero que sí. Raquel, ¿cuál es la diferencia de expresión del HB4 entre el trigo, la alfalfa, el maíz y eventualmente otros cultivos? A ver, cuando uno pone un transgen, ese transgen se pone en algún lugar del genoma, ¿sí? Y las distintas líneas tienen distintos niveles de expresión. O sea, depende de dónde entre, y algo que todavía no se maneja bien, digamos, dentro del genoma, genera distintos niveles de expresión. Cuando los niveles de expresión son terriblemente altos, no es bueno. Lo que tenemos es una planta achicada, por eso hay que seleccionar los eventos, hay que preseleccionar y después seleccionarlos. La planta achicada también la consiguen los breeders tradicionales, una planta más chica, consume menos agua y por eso tolera más, pero no es buena produciendo. Lo que se hace es obtener líneas no depende del cultivo, hemos obtenido con altos niveles, bajos niveles e niveles intermedios, si se pueden comparar en cualquiera de los cultivos. Los que suelen dar mejor rendimiento y mejor performance, tanto a campo como en laboratorio, son los niveles intermedios o los niveles de HCB4 con promotores inducibles, o sea que solo se sintetiza el transgén, en realidad no el transgén, es el producto del transgén, la proteína, cuando realmente hay estrés. Si no hay estrés, no hay síntesis de proteína codificada por el transgén. Sí, Raquel, acá tengo otra consulta, bueno, medio en línea de lo último que estabas diciendo. Si hay por ahí, digamos, la expresión por ahí de todos los genes de resistencia o en general, traen algún efecto negativo sobre el rendimiento, digamos, por definición, porque si te defendés, por ahí es complicado mantener un nivel de productividad alto. ¿Hay alguna posibilidad o se está investigando algo de que se exprese o que se induzca solamente en casos o que uno lo puede inducir externamente en casos que decida que quiera activar ese gen, sabiendo que puede tener un efecto detrimental en el rinde? Digamos, una variedad top, elite, que uno la siembra normalmente y dice, bueno, se viene una situación complicada, de pronto se cortó el agua y dice, bueno, a partir de ahora quiero que se expresen estos genes y que ya mi expectativa de rinde la bajo
y quiero ahora que se defienda. Sí, esos son los promotores inducibles, en este caso el promotor del propio gen. O sea, lo que sería el master switch del gen. El gen en realidad no hace nada, lo que hace es la proteína que está codificada, la que tiene actividad. Yo siempre doy, pero no quiero ser aburrida, pero doy el ejemplo de el interruptor de la luz. El promotor es el interruptor de la luz y la luz la da la proteína, no la da el gen. Entonces, se han utilizado muchos promotores. En el caso de HHV4, muchas de las líneas que se desarrollaron son con promotores inducibles, sobre todo el propio promotor del gen. En algunos lugares igual, porque una cosa es la hipótesis y otra cosa es la experimentación y el resultado, ha dado en muy pocos lugares pérdidas, pero la mayoría de los eventos seleccionados son con promotores inducibles. Lo que yo dije al principio de la charla es que el efecto que yo veía entre Ebrásica, ese ejemplo de Ebrásica, de algo muy estresado que sobrevive, no fue solucionado a campo con ese tipo de genes, aún utilizando promotores inducibles, porque la inducción basal que tienen ya aparentemente es suficientemente detrimental para la producción en condiciones de buena irrigación. O sea, hasta que no se hacen los ensayos no lo puedes saber. Esa sería la respuesta. Planteaba, digamos, que esté silenciado el gen totalmente e inducirlo externamente, si estaba esa posibilidad. Sí hay promotores de ese tipo, sí hay promotores de ese tipo, que se inducen externamente y no por nada que sienta la planta. Y hay ensayos de ese tipo, no con el caso de HHV4, pero hay. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta por cuestión de tiempo, si no, le damos las gracias y un fuerte aplauso a la doctora Chan. Gracias a ustedes.